Buenas tardes, mi equipo está conformado por mi compañera Zully Reséndez Pérez, mi compañera Virdiana González Fernández, quien no pudo estar presente por su trabajo, y su servidora Paula Jacqueline Avelino Hernández. Nosotros les vamos a presentar el tema de apoyo emocional que brinda enfermería a pacientes con tratamiento de hemodiálisis. Y bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el planteamiento del problema, que es el 1.1. A menudo en el área de hemodiálisis los pacientes suelen tener estados de ánimo deprimentes que no solo afectan su salud física, sino también su salud social y emocional. Cuando la depresión se presenta en los pacientes, suelen recaer por cada una de estas causas. Cuando se presenta la depresión en la vida del paciente, puede llegar a tener complicaciones o incluso también puede llegar a perder o abandonar el tratamiento. Por estas razones, los pacientes no solo necesitan apoyo emocional por parte del personal de enfermería, sino como también de su familia. Bueno, como ya lo mencionó mi compañera, pues es importante también mantener vigilado el estado emocional de los pacientes, porque a veces uno como enfermero pues se enfoca mucho más que nada en el trabajo y nomás conecta al paciente y el paciente ya nomás se queda ahí sentado o se duerme o está con el teléfono, y a veces no nos tomamos el tiempo de preguntarle al paciente de que cómo se siente, si se ha sentido bien, a veces el paciente tiene problemas con su familia y tampoco no estamos ahí como que para darles un consejo, o de que el paciente está bien deprimido porque él tiene la enfermedad, tiene insuficiencia renal crónica y está con el tratamiento de hemodiálisis. Nosotros podríamos alentarlo a que él siga con ese tratamiento para que no siga deprimido o triste o de que ya no quiera seguir con el tratamiento. Ok, seguimos con lo que es el planteamiento operacional del problema. La pregunta aquí es cómo mejorar el apoyo emocional en pacientes con tratamiento de hemodiálisis. Una forma de mejorar sería entablar una conversación con el paciente, brindarle nuestro apoyo, tal vez aconsejarle y pues más que nada es animarle a que siga con el tratamiento, explicarle algunas de las ventajas que tiene el poder dializarse. Y pues seguimos con el 1.2, que es la justificación, y se los va a hablar mi compañera. Bueno, el 1.2, pues debido a la falta de atención del personal de enfermería a los pacientes con tratamiento de hemodiálisis, pues nosotros hemos optado por investigar en los 3 hospitales que son el Hospital Pumarejo, conocido como Dr. Alfredo Pumarejo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como IMSS, y pues el último hospital público, que es el ISSSTE. Para darnos una idea si es tan real o no pues este problema que se presenta en el área de hemodiálisis. También porque se ve que es muy frecuente este problema, porque hemos notado que el personal de enfermería, los enfermeros nomás reciben al paciente, buenos días, ¿cómo se ha sentido? Esto, empiezan a limpiar el catéter o la fístula, empiezan a realizar el procedimiento y el paciente se queda sentado y el enfermero se va a hacer otras cosas, más nunca entabla una conversación con él. No vamos a saber si el paciente está deprimido, preguntándole su estado de ánimo, cómo se siente hoy, o si tiene algún problema, porque también de eso depende que los pacientes se depriman. Y pues vamos a seguir con los objetivos del estudio, que es el general y los específicos. Ok, pues el general sería proporcionar apoyo emocional por parte del personal de enfermería a los pacientes con tratamiento de hemodiálisis. El 1.2 son los específicos, que son 4 objetivos que nosotros pusimos, que es el promover la comunicación entre enfermero-paciente, enseñar al paciente a sobrellevar el tratamiento de hemodiálisis. 3, prevenir depresiones en los pacientes durante las
sesiones de hemodiálisis y vigilar el estado de ánimo del paciente durante la sesión de tratamiento. Seguimos con el 1.4, que es la hipótesis. Bueno, la hipótesis es como que un posible para resolver el problema que se presenta. Es una posible solución, perdón. ¿Y cómo se va a resolver? Pues según nuestro equipo hemos pensado que con una buena atención por parte de los enfermeros hacia los pacientes podría mejorar un poco sus estados de ánimo. A lo mejor entablan una conversación con él o he visto también que en el área donde estuve de hemodiálisis tenían una tele, no sé, como que videos que los animen para que sigan con el tratamiento. También aconsejarnos pues de que el tratamiento pues va a mejorar su vida o que también se puede solucionar con un trasplante de riñón y pues mejoraría mucho mejor su tratamiento. Más que nada es ayudar al paciente a sobrellevar el tratamiento de una manera adecuada. Vamos a empezar con las variables, que es el 1.5. En el concepto operacional se verificará mediante una encuesta, la cual será planteada para obtener información sobre este proyecto de información o de investigación. Serán encuestas con los pacientes de hemodiálisis para identificar los problemas o la problemática que aplique a los pacientes. Seguimos con el concepto referencial, que lo va a decir mi compañera. Bueno, el concepto referencial, pues bueno, eso se consta que la atención que brinda el enfermero a los pacientes ayuda principalmente a motivar a los pacientes durante su tratamiento. Bueno, seguimos con el 1.5.2, que es la dependiente. Esa sería los pacientes de hemodiálisis. Vamos a pasarnos al concepto operacional. Sí, bueno, dice que también consta que la atención del personal de enfermería influye de alguna manera en la salud y las emociones del paciente, porque a veces pues el enfermero pues no los atiende de buena manera, y si pues el paciente está todo mal y que un paciente, que el enfermero lo trata todavía mal, pues como que no vamos a estar solucionando ese problema y lo vamos a desanimar más, o hay veces que el paciente podría llegar a pensar de que pues si el enfermero me trata mal, pues ¿para qué voy a dar un tratamiento? Ok, seguimos con el concepto referencial. Los pacientes de hemodiálisis son los que reciben un tratamiento que les ayudará a eliminar toxinas de la sangre a través de una máquina dializante que sustituirá la función del riñón. El 1.6 es de la delimitación del problema y lo va a hablar mi compañera. La delimitación del problema, pues más que nada, bien delimitada, solo sería aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Más delimitada sería, en los 3 hospitales públicos, que sería el Hospital General Dr. Alfredo Pumarejo, el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, la Clínica 39 y el ISSSTE, y solamente nos vamos a enfocar en el área de hemodiálisis. Ok, cronológicamente se realizará una investigación en los próximos meses de abril de 2020 a mayo del 2020 para identificar la problemática de la depresión en los pacientes con tratamiento de hemodiálisis. Vamos a seguir con el 1.7, que es el tipo de estudio. En el tipo de estudio pues va a ser de manera descriptiva. ¿Por qué? Porque es donde vamos a identificar la conducta del enfermero hacia el paciente y también la del paciente. Y con qué frecuencia se presenta este problema, si es a menudo o solo a veces o siempre. Proseguimos con lo que es el marco teórico. Según datos del Programa Nacional de Salud Renal en Bolivia, que fue publicado en el 2006,
Se estima que aproximadamente más de 1 millón de personas llegarán a un daño renal irreversible. De acuerdo a los datos estadísticos del Programa Nacional de Salud Renal, se conoce que mensualmente alrededor de 84 personas llegan a la insuficiencia renal crónica terminal, lo que equivale a más de 1,000 pacientes anualmente. Actualmente en este país existen 422 pacientes recibiendo lo que es la terapia renal, como lo que es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. A nivel mundial, 11% de la población mundial, debido al desconocimiento generalizado sobre la naturaleza de esta y la detección tardía que complica los cuadros clínicos. La insuficiencia renal terminal en México ha venido aproximando de forma abrupta y descontrolada niveles semejantes a los encontrados a países industrializados. La prevalencia de pacientes diabéticos es responsable de por lo menos 2.5% de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Actualmente se calculan entre 40,000 pacientes urémicos en México, que demandan servicios de atención al sistema de salud en modalidad pública o privada en el 2006. La hemodiálisis, el paciente es conectado a una máquina dializante que cuenta con un dializador con acceso vascular capaz de proporcionar un flujo de sangre de entre 200 y 400 milímetros por minuto. Dentro de las complicaciones de esos procedimientos se encuentra lo que es la hipotensión, que sabemos que es la presión arterial baja, los calambres musculares, dolor precordial, el desequilibrio dialítico, la hemólisis, la embolia gaseosa, entre otras cosas. Y complicaciones técnicas puede ser ruptura del dializador, extravasación sanguínea, etc. Además del tratamiento sustitutivo, esos pacientes son sometidos a una terapia farmacológica y nutricional. Sabemos que aparte de el paciente llevar su tratamiento farmacológico y también su tratamiento dializante, los pacientes también deben de llevar una dieta balanceada. Ya el médico pues decidirá qué tipo de dieta va a llevar este tipo de pacientes. El cuidado del paciente renal debe ser integral. Sus cuidados pues más que nada deben ir dirigidos tanto a las intervenciones derivadas de los diagnósticos de enfermería como de los problemas de colaboración. Debemos potenciar el autocuidado, darle soporte emocional, enfatizando una educación sanitaria sistemática tanto al paciente como a su entorno familiar. Es importante también decirle a los familiares lo que es la educación sanitaria. La enfermedad renal determina una respuesta emocional que tiene mucho que ver con las características de dicha enfermedad. Esta actúa como una lente de aumento o catalizador de todas las emociones, no tanto del paciente sino también de la familia. La familia está involucrada en todo esto. También en la historia previa, tipo de lazos afectivos, los recursos individuales de cada uno, pero también tienen que ver con el tipo de enfermedad, los tratamientos prescritos, el éxito o fracaso de los mismos en el marco de los cuidados paliativos. Sabemos que los cuidados paliativos pues sería un ejemplo como poder aliviar el dolor del paciente. Los pacientes en hemodiálisis periódicas tienen que confrontar constantes tensiones psicológicas, físicas, sociales, lo cual hace que la persona en sus 4 esferas sufra de daños generando reacciones emocionales negativas, tales como la ansiedad, lo que es la depresión, la negación, la culpa. También puede presentar el paciente baja autoestima por el proceso que está pasando y entre otras cosas. Esto pues fue publicado en 1955 y Rodríguez y Martínez en 1995 refieren que las necesidades emocionales
son requerimientos psicológicos o mentales de origen intrapsíquicos que evidentemente el enfermo con insuficiencia renal crónica precisa satisfacer para mantener el equilibrio o la hemostasis y así lograr el bienestar. Por otra parte, Fernández en 1999 define a las emociones como una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales y psicológicos dentro de una misma situación polifacética como respuesta orgánica a la consecución de un objetivo, de una necesidad, o también podría ser de una motivación. Las emociones poseen componentes conductuales como expresiones faciales, acciones y gestos, distancia entre las personas y comunicación. Los componentes de esas personas, aparte de las anteriores, son las denominadas fisiológicas, involuntarias como los temblores, el sonrojarse, la sudoración, la respiración, cuando se agitan, la dilatación pupilar. Además contienen información valiosa sobre las necesidades de los pacientes hemodializados, útil para enfermería en la toma de decisiones y así actuar de forma eficaz dando el apoyo emocional de cada paciente, así pues el que lo requiera. El apoyo emocional es una clasificación de intervenciones de enfermería definida como la provisión de tranquilidad, resignación, ánimo durante los momentos de estrés. Cossier en 1997 lo publicó. Se sabe que este sirve para calmar el miedo y la ansiedad, y ya que los pacientes requieren compartir con los profesionales sanitarios sus miedos y preocupaciones. Como ya lo habíamos mencionado, pues es importante que el personal de enfermería pueda brindarle al paciente confianza, más que nada para que el paciente esté abierto a compartir cada una de las experiencias que él está pasando. Es prioritario que el personal de enfermería esté capacitado para entrenar la complejidad emocional de una persona afectada por una enfermedad terminal como es la insuficiencia renal crónica. En ese mismo sentido, González en 1999 cita a Fran Bruno en 1992, quienes explican que la forma de apoyo suele hacerse a través de un proceso interpersonal. Se deduce que este proceso comprende la interacción interpersonal del profesional de enfermería con los enfermeros con insuficiencia renal crónica, como también con la familia. Dado el hecho de que resultan afectadas emocionalmente, requieren que les proporcionen ayuda, no solamente al paciente, sino también al personal a su familia. Y seguimos con el 8.1, el 1.8.1, que vendría siendo lo que es la población, y vamos a hablar sobre un concepto de población. Bueno, la población es el conjunto de total de los individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en algún lugar y en un momento determinado. Debe tener algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo un estudio. La población de estudio son los pacientes con tratamiento de hemodiálisis de ciertas instituciones, tales como el Hospital Alfredo Pumarejo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que vendría siendo el IMSS, y la Institución de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que vendría siendo lo que es el ISSSTE, siempre y cuando cuenten con requisitos necesarios, es decir, que sean derechohabientes o estén afiliados a dicha institución. Aproximadamente hay 100 pacientes entre esas unidades médicas. Dicha información va a ser corroborada por las jefas de cada institución del municipio de Matamoros, Tamaulipas. Seguimos con el 1.8.2, que es la muestra. Vamos a hablar sobre el concepto de la muestra. Bueno, la muestra es, como se sabe, que es solo una parte de la población.
En este caso, pues la parte sería solo los pacientes que asisten semanalmente a sus sesiones de tratamiento de hemodiálisis, porque puede ser un paciente también de hemodiálisis, pero pues si no asistes diariamente o semanalmente a sus sesiones, o una semana sí va o otra no, pues se cuenta como población, pero pues no es tan frecuente porque falta mucho a sus sesiones. Entonces, en este caso se contaría como población a los que realmente puedan responder a nuestras encuestas y que estén en ese momento pues en el área en su tratamiento. Y también para saber más o menos el porcentaje se va a usar una fórmula que pusimos nosotros en nuestro anteproyecto. Ok, pues seguimos con el 1.9, que es el instrumento de medición. Vamos a hablarles sobre el concepto de son las herramientas que se utilizan para llevar a cabo una observación. El método que utilizaremos para reunir esta información será a través de unas encuestas con preguntas cerradas que se realizará con fines académicos de manera presencial se realizará de manera presencial y con fines académicos para esta investigación. Seguimos con la recopilación de datos. Bueno, la recopilación de datos, ya cuando tengamos nuestras encuestas contestadas, de ahí nosotros vamos a realizar gráficas donde se van a mostrar los pacientes que estén conforme den su respuesta de tal vez, en desacuerdo, totalmente de acuerdo, muy bueno. Nosotros vamos a clasificar esos datos por medio de gráficas, las vamos a representar y ahí vamos a saber qué tan bueno o mal está la atención y el apoyo si se les da a los pacientes. Ok, el 1.11 sería el proceso de cómo vamos a hacer esto. Conforme a la cantidad de pacientes, se realizarán estas encuestas en partes iguales. Un porcentaje se realizará a lo que es la institución del ISSSTE, posteriormente se realizarán en el IMSS y ya para finalizar en el Hospital Dr. Alfredo Pumarejo. O sea, y en un mismo número se aplicarán las encuestas. Se va a dar el mismo número de encuestas a cada hospital. Si en un hospital se dan 15 encuestas, en los demás también se van a dar 15 encuestas para que se les realicen a los pacientes. Ok, y el procesamiento de datos, pues ya teniendo el número final de las encuestas, se proseguirá a realizar lo que son las encuestas en las unidades hospitalarias, siguiendo pues ciertos pasos. Primero vamos a imprimir lo que son las encuestas para cada una de los pacientes y para cada una de las instituciones que nosotros elegimos. Después se elaborará un oficio para el director de cada hospital. Posteriormente solicitaremos un permiso para poder encuestar a cada uno de los pacientes en el área de hemodiálisis. El siguiente punto que vamos a hacer es que se explicará el motivo del porqué de la visita, el cual será para encuestar a cada uno de los pacientes que estén en el área de hemodiálisis. Solicitaremos requerir una fecha adecuada para poder encuestar y poder presentarnos a cada una de esas instituciones. Bueno, en los instrumentos de medición nosotros plasmamos unas preguntas que se les pueden hacer a los pacientes. En nuestro instrumento de medición, las preguntas que se les podrían hacer a los pacientes es: ¿en alguna ocasión la enfermera o enfermero le ha enseñado medidas higiénicas para el cuidado del catéter? Esto es muy importante, pues ya que si no se cuida el catéter puede llegar a contraer una infección, o ya sea que se pueda zafar el catéter y tendrían que ponerle otro. Entonces, una de las respuestas que podría contestar él
que nosotros pondríamos en las encuestas, ya para que él responda, podría ser que nunca le haya enseñado el enfermero a cómo cuidarse el catéter, a veces que se lo esté recordando, con frecuencia que siempre se lo esté recalcando, o siempre que cada que vaya a su tratamiento le diga que es importante que se cuide el catéter. Otra pregunta que se le puede hacer: ¿cree usted que el personal de enfermería tiene que mejorar en el trato que le da a usted? Como dije, nunca podría ser que nunca le da un buen trato, que nomás le dice pásele a la balanza para pesarlo y ya, y lo lleva al sillón, sin darle los buenos días o algo así. A veces, que no siempre, solamente a veces les dice, buenos días, o si no, pues otras veces no, que nomás le pase el sillón y lo conecte. Con frecuencia, que casi siempre les diga, buenos días, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se ha sentido? Le dé un trato digno. O siempre que cada que él llega a su tratamiento le diga al enfermero, ¿cómo ha estado, señora? Buenos días, pásale aquí a la balanza, lo vamos a pesar. ¿Cómo se ha alimentado? ¿Se ha alimentado bien? O cosas así. Es un trato digno. También otra pregunta que se le puede hacer: ¿el personal de enfermería le inspira confianza? Ya en este caso también él va a responder nunca, a veces, con frecuencia o siempre, porque hay veces que no les inspiran confianza o que se les traba algo y ya están llamándole a su compañera que les venga a ayudar o a auxiliar, y hace que pues también el paciente no tenga confianza en la enfermera. Otra que se le puede hacer es: ¿alguna vez se ha sentido deprimido durante el tratamiento? Que esa sería la primordial en esta investigación. Que el enfermero a veces le diga nunca. El enfermero le puede decir, pues nunca hacerle ninguna pregunta de cómo se siente, de que cómo ha estado esta semana. A veces que le diga, ¿cómo se siente hoy? ¿Cómo está? ¿Y su hija? O preguntas familiares, porque a veces pues así el paciente saca sus cosas y ahí libera emociones, ya sea que llore o que le cuentes de su vida para que él se sienta un poco mejor. Con frecuencia pues que el enfermero siempre, no siempre, a veces le pregunte, porque pues también tienen trabajo, o siempre, de que siempre se esté preguntando, ¿cómo ha estado ayer? Qué bueno, siga así con su tratamiento y siga las indicaciones del doctor. Ok, otra de las preguntas, ¿el enfermero siempre lo recibe de buen humor? Podría ser que nunca, que el paciente llegue y el enfermero esté de mal humor. Sería a veces el enfermero pues lo trate de una manera incorrecta, con frecuencia o siempre. La otra de las preguntas es: ¿el enfermero le explica qué procedimiento le hará antes de empezar a maniobrar? Una de las respuestas sería nunca, a veces, con frecuencia y siempre. Otra de las preguntas: ¿el enfermero siempre le ayuda a caminar y acomodarse en el sillón? El paciente va a contestar si nunca, si a veces, con frecuencia o casi siempre. Otra de las preguntas sería: ¿el enfermero en el transcurso del tratamiento entabla una conversación con usted? El paciente puede contestar que nunca el enfermero entabla una conversación con él, si a veces o con frecuencia o casi siempre. Y por último, el enfermero le enseña a menudo sobre el tratamiento de hemodiálisis, nunca, a veces, con frecuencia o siempre. Y vamos a seguir con lo que es la recopilación de datos. Bueno,
El 1.13, que son los análisis de datos, ya cuando se presentan los resultados en las gráficas y se juntarán los datos conforme a los porcentajes y la frecuencia de que ocurre este problema. Entonces también para analizar con qué frecuencia ocurre, pues como lo dije, vamos a representarlo en las gráficas y vamos a utilizar lo que son la media, moda y mediana. Y la desviación estándar. Y el 1.14, que es la importancia del estudio, lo va a hablar mi compañera Azul. Ok, la importancia del estudio de esta investigación, más que nada, es para identificar si existe un problema en el personal de enfermería que no esté brindando una atención digna a los enfermos del área de hemodiálisis. Seguimos con el 1.5, que es la limitación del estudio. Las limitaciones del estudio dice que es cuando los pacientes, en algún caso, sean como excusas que nos pongan los pacientes de que pues no pueden, que van deprisa, de que no tienen tiempo, de que se sienten mal o de que simplemente no nos quieren responder la encuesta. Ok, el 1.16, que son los recursos humanos. El personal implicado en esta investigación son las siguientes personas. Bueno, en primer lugar es la persona encargada de esta investigación. El 2 es los integrantes de esta investigación, que es Paula Jacqueline Hernández, Suri Yasmín Reséndiz Pérez y Viridiana González Fernández. Y también, por último, serían los pacientes de hemodiálisis. El 1.17 son los recursos materiales. En este caso vamos a necesitar una computadora. ¿Para qué? Para elaborar las encuestas. En ese caso también utilizaríamos un dinero para comprar un cartucho para la impresora, pues porque tenemos impresora para no cartucho, y así poder imprimir todas las encuestas que nosotros queramos. Paquete de hojas blancas. Y pues la impresora, obviamente. Vamos a necesitar energía eléctrica, ¿por qué? Para conectar la computadora y la impresora. Entre otras, también es el presupuesto para el transporte, para podernos trasladar a cada una de las instituciones. También necesitamos el internet, pues ya que sin el internet no podemos como que darnos una idea para elaborar las encuestas y buscar ideas. Y por último, unas plumas, paquete de plumas. Ok, y la suma de todo esto sería de 11,820. Así es. Que eso sería como el porcentaje total de todo lo que nosotros gastamos. Según vamos a necesitar. Sí. Y por último, el cronograma. Ok. Bueno, seguimos con el cronograma, que es el 1.19. Que la selección, bueno, en cuanto nos tardamos en elegir el tema, pues nos tardamos como una semana para poder decidirlo bien. En la redacción del anteproyecto nos tomamos como 2 semanas. En todo, para darnos una idea de la redacción del anteproyecto, sí, fueron como 2-3 semanas de mayo. Y luego en la fundamentación del problema fue como las 2 últimas semanas de mayo, que tardamos en hacerlas. Y luego en el planteamiento del problema, ahí sí también nos tardamos como 2 semanas. Sí. Después, en la pregunta de investigación, pues nos tardamos una semana, que es para poder plantearla bien. Sí.
El siguiente, los objetivos, igual nos tardamos las últimas semanas de mayo. La hipótesis, igual 2 semanas. No, 1 semana. Para ser exactos, 1 semana. Luego en las variables, fue la última semana que nos tardamos de mayo, porque sí, fue después de la hipótesis. Y la primera de junio. Ok, y las variables nos tardamos 2 semanas. Son las que dije. Ok. La delimitación del problema del estudio nos tardamos entre la segunda y tercera semana de junio. Y luego en La presentación del anteproyecto, 2 semanas. la presentación del anteproyecto, pues fue un día, que es hoy. Y lo otro lo tenemos planeado. Vamos a empezarlo en agosto, porque pues se vienen vacaciones y pues en ese plazo pues no vamos a estar trabajando, y pues empezaríamos otra vez en agosto A retomar esta investigación. si tenemos planeado terminarlo para el otro año, más probable en mayo, las últimas de mayo, para sí. poder descansar. Y por nuestra parte pues sería todo, y gracias por su atención.